¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual los martes en nuestro nuevo horario de las 22 horas. Hoy, como es habitual, vamos a tener la columna económica el reporte económico de la semana de Alfredo Blanco. Vamos a hablar de la inflación, un hecho que preocupa al gobierno nacional, preocupa a los argentinos en general, en virtud precisamente del incremento notorio de precios y de alguna dificultad por parte del gobierno nacional para poder encontrarle precisamente la vuelta a una dificultad que es realmente cada vez más preocupante para la sociedad. En paralelo a eso vamos a charlar con Alfredo de la presentación de la obra póstuma de nuestro amigo y periodista Jorge Camarasa. Esto se va a presentar el jueves a las 19 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Hipólito Yrigoyen 490. Alfredo y una compañera de Jorge van a hablar precisamente del libro. Vamos a hablar con la gente del este de nuestra provincia, de Las Varillas y de Pozo del Molle. Inundados, solos y sin recursos de ninguna naturaleza ni aportes de ningún tipo por parte del gobierno provincial, al menos por lo menos hasta ahora. Nada más que reuniones y es verdaderamente una catástrofe lo que está sufriendo precisamente la zona de Pozo del Molle y de Las Varillas, con gente que ha perdido absolutamente todo. Mientras el gobierno provincial anuncia obras de infraestructura de grandes, con muchos millones de pesos y de dólares, esta zona y diversas zonas de la provincia de Córdoba siguen teniendo un grave problema con el tema de las inundaciones. Y finalmente vamos a estar con Javier Preto, el diputado nacional de Cambiemos. Vamos a hablar de la interna del PRO, vamos a hablar de distintos temas que ameritan concretamente, cuando ya estamos entrando al mes de agosto, donde el PRO va a definir concretamente también sus autoridades en la provincia y en la capital. Auspicios cuando regresemos, la columna económica de Alfredo Blanco. Osdoc, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Paunisanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. La inflación, auspicios para presentar a Alfredo Blanco. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Ahora vas a poder comprar tu usado, porque Bancor te da hasta 200.000 pesos para financiar hasta el 100% del valor, en 36 cuotas fijas y en pesos. Vení a cualquier sucursal Bancor y estrená tu usado. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Aberturas Urbantec. Bien, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estamos, Ricardo? Bien. ¿Cómo andamos? Bueno, Bien. decías, vamos a hacer un breve comentario sobre el tema que parecería ser el desafío más complicado que está enfrentando el actual equipo económico y el gobierno de Macri, que es el tema de la inflación, ¿no? De esto vamos a hacer 2 o 3 pequeñas aclaraciones. Por estos días ha vuelto a surgir aquellos que le cuestionan al gobierno que es un ajuste severo, salvaje, etcétera, 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 dentro del cual hay muchos
de los analistas que tienen cierta nostalgia del gobierno que pasó. Es más, le dicen, bueno, además mire la recesión que tenemos, lo hemos dicho en el programa pasado, en realidad este primer semestre ha sido muy complicado, pero quienes se fueron del gobierno deberían recordar que los 2 últimos trimestres del año pasado también tuvimos caída de nivel de actividad. Yo decía en broma, en realidad Kicillof versus Prat Guy van 2-2 en términos de contracción monetaria, de contracción económica. Bueno, digo, y del otro lado están los que dicen, no, en realidad este gobierno es demasiado gradual y habría que hacer un ajuste muy severo, a veces subestimando la posibilidad de sustentabilidad política de una decisión que dijera, ¿por qué no bajamos el gasto público mañana a la mañana y el déficit lo reducimos drásticamente? El gobierno, como hemos dicho, se inclinó por decir, en lo monetario, tasas de interés altas, que nos pareció en algún momento casi innecesario una vez que se había unificado el mercado cambiario, pero para retirar dinero de la economía, pero en lo fiscal, digamos, de manera bastante gradual. Porque dejemos de lado estas 2 miradas extremas que suele haber y digamos qué es lo que en realidad debe preocupar al gobierno, viendo lo que afortunadamente tenemos de nuevo, que son los índices de precios. Así ¿no? es. Yo le voy a pedir al director que nos ponga una placa, son simplemente 2 números, que es esta placa que tenemos aquí, donde está ahí el nivel general de la tasa de variación de los precios, que fue 4,2. Recordarás que comenzamos a conocerlo en abril, de manera tal que el segmento azul es el aumento del nivel general del IPC para el mes de mayo y el color anaranjado es del mes de junio. Acá está hay 4, verás que hay 4 conjuntos de segmentos. El primero es el nivel general. Es decir, uno podría decir, sí, la verdad que en mayo fue 4,2, menos mal en junio bajó, fue 3,1. ¿Qué es lo que preocupa? Que si uno mira, este dato que está acá en este extremo es lo que se llama la inflación núcleo. Es decir, el INDEC dice, bueno, vamos a calcular el índice de precio a nivel general y vamos a tener un índice que va a dejar afuera las variaciones estacionales o los precios regulados, por ejemplo, las tarifas a propósito del ajuste que hubo en el gas. Entonces, si uno se fija, en realidad la inflación núcleo, que fue 2,7 en el mes de mayo, pasó a ser 3% en junio, de manera tal que lo que uno esperaba es que en realidad la inflación núcleo tendiera a, digamos, a desacelerarse, todavía no ha ocurrido. Cuando uno se fija, en realidad la reducción que hubo en el nivel general, en la tasa de crecimiento, en el nivel general de precios, de 4,2 a 3,1, se debe en realidad a los factores estacionales, porque creció solo 2,7. El segmento alto, ese que ves con 8,7, obviamente son los precios regulados y ahí está impactado claramente por los ajustes en materia de tarifa, ¿no? Bueno, pero digo, esto es lo que preocupa y a mí me parece razonable que estemos muy preocupados porque esa tasa de inflación es una tasa muy alta. En oportunidad de que se anunciaron las primeras medidas, después que asumió el gobierno, nosotros dijimos que nos parecía que la meta del 25% era demasiado ambiciosa. Y en realidad vamos a terminar el año con un nivel mucho más alto. Pero lo que sí quisiera llamar la atención es que hay que tener cierto cuidado cuando uno está analizando 2 meses o 3 meses. Alguna vez yo dije, no es bueno hacer la historia económica de los últimos 15 minutos. Hay que mirar un poco más en perspectiva. Me parece que en este semestre, digamos, el desafío principal que tiene el gobierno de bajar la tasa de inflación, y me parece, contra lo que dicen algunos, que en realidad vamos a tener en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, desde el punto de vista del nivel de actividad, una situación que la vamos a ver como mejor que el primer semestre, pero que además la vamos a ver como mejor que el tercero y cuarto del año pasado. De manera tal que hay que, bueno, por supuesto hay que seguir viendo con cierto cuidado. Yo sigo pensando que la política monetaria es exageradamente, en materia de tasa de interés, digo. Me parece demasiado dura porque le pega a la inversión y eso trae sus problemas para el nivel de actividad. Pero todavía me parece que debemos esperar para poder ver algunos de los resultados que espera conseguir el gobierno, tendremos que esperar 30 o 60 días. Pero hay un dato significativo que vos decís precisamente le pega a la inflación. El hecho de la tasa de interés alta ha bajado el consumo en 12-13% aproximadamente, según depende quién lo analiza. Ahora, eso implica notoriamente también una caída de la recaudación, obviamente.
Sí, ¿no es sí. cierto? ¿Por qué? Porque se recauda menos impuestos. Eso también significa menos coparticipación para las provincias que reclaman más dinero al gobierno nacional. Y eso debe implicar también emisión monetaria para restituir de alguna Sí, forma o endeudamiento. O endeudamiento. Sí. ¿Entendés? Entonces, ahí parte de es lo que bien vos decís. complejo. Es un combo bastante complicado. Yo el diría, tema. hay que resistirse a las explicaciones muy lineales que dicen, mire, Sí. el déficit fiscal está muy alto, va a haber inflación. Yo me acuerdo que vos dijiste, si llegamos a reducir el déficit fiscal un punto, Sí. démonos por La meta de satisfechos. 4.8 de Y déficit, si- me parece que es probable que se alcance Es probable. hacia fin de año, ¿no? Hacia fin de año. Pero bueno, digo, en esto deberíamos hacer un saludable ejercicio de paciencia a ver cómo Sí. evolucionan los próximos días. Me gustaría, además, hacer una consideración sobre una persona, uno de los más notables economistas argentinos que ha muerto ayer, ¿no? Que murió a los 87 años, Julio se llama Olivera. Julio Olivera. No es muy conocido Julio Olivera, por eso he traído una placa con una foto, que es cuando él recibió, le voy a pedir si podemos poner esa foto. Allí es cuando Julio Olivera recibió el CONEX del Platino en Humanidades. Yo diría, si a mí me dicen, a veces los alumnos de Historia del Pensamiento me dicen quiénes creo yo que son los más grandes economistas que ha tenido la Argentina, suelo mencionarlo a Previch y a Julio Olivera. Julio Olivera, a quien le decían el maestro, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Mucha gente no sabe que en realidad Julio Olivera no tenía un grado en economía, ni era doctor en economía, en realidad era abogado, tenía un grado era doctor en Derecho, y además tenía una formación matemática gigantesca, ¿no? Fue uno de los inspiradores de lo que se suele conocer como el estructuralismo latinoamericano, a pesar de que no estaba en la línea más ideológico-política de otros estructuralistas, ¿no? Como los teóricos de la dependencia. Hay un trabajo muy clásico de él que publicó en una revista que es el Oxford Economic Papers en el año 64, donde habla de inflación estructural y estructuralismo latinoamericano, que probablemente sea, digamos, la formulación teórica más interesante para tratar de demostrar por qué a veces la inflación puede no estar asociada a fenómenos monetarios. Además, estudió el impacto de la inflación, por ejemplo, sobre los ingresos fiscales, una cuestión que se conoce como efecto Olivera-Tanzi. Tanzi es un economista bastante conocido mundialmente, y lo que yo diría que el mejor homenaje que le podemos hacer a Olivera, porque por estos días vamos a encontrar gente que dice, visto, no hace falta controlar la cantidad de dinero para resolver el tema inflacionario, y vamos a encontrar otro que va a decir, visto, Olivera ya anticipó que la inflación tiene una vinculación con el déficit fiscal vía el impacto sobre los ingresos tributarios. Bueno, lo mejor que se podría hacer sería leerlo, Olivera, para comprender de que es un poco más compleja la situación, ¿no? Pero quería hacerlo esto como una especie de homenaje, porque no es muy conocido, digamos, fuera del ámbito académico, pero es yo diría, uno de los más talentosos economistas que ha tenido la Argentina, ¿no? Bien, vamos a la otra parte. Bueno, la otra parte tiene que ver con lo que dijiste, que es esta especie de publicación y homenaje de lo que es la última novela que escribió Jorge Camarasa. De este señor. Si el director lo pone en imagen. ¿Cómo? Nuestro invitado de esta noche luce como periodista, pero también como escritor. Pero además tiene una particularidad que es muy poco habitual en esta profesión. Si uno hace una autocrítica descarnada de lo que es esta profesión, es buena gente. Y al ser buena gente implica no solamente el respeto, no solamente la admiración que le decía en la introducción del programa, sino también tratar de indagar sobre su vida, porque es una vida rica. Rica en situaciones, rica por la profesionalidad que le ha puesto a todo lo que hace, y rica porque, naturalmente, es un hombre que le ha puesto a la profesión todo lo que tenía. Y de eso han surgido muchísimas cosas. Esta noche, ¿sabe que queremos? Repasar la vida de este colega, de este señor. Jorge Alberto Camarasa nació el 10 de junio de 1953 en Zárate, provincia de Buenos Aires. Vivió allí junto a sus padres, Ricardo y María, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. Luego emigró a la ciudad de La Plata,
para estudiar la licenciatura en Comunicación Social y posteriormente a Buenos Aires, donde desempeñó en los diarios La Razón, Clarín y La Nación y las revistas La Semana y El Periodista. Ha escrito numerosos libros referidos a la migración de nazis a América Latina, los juicios a jefes militares de la dictadura y el mítico viaje de Eva Perón a Europa, convirtiéndose en un gran historiador argentino. También es asesor del Simon Wiesenthal Center y ha guionado el documental Oro Nazi en la Argentina. Desde hace 7 años vive en Córdoba, donde fuera director periodístico de La Mañana de Córdoba y actualmente escribe para La Voz del Interior. Tiene 4 hijos, Nicolás, Victoria, Tomás y Julia. En su tiempo libre le gusta viajar por las sierras cordobesas, leer apasionadamente y disfrutar del fútbol y el automovilismo. Esta noche, en Al fin y al cabo, Jorge Camarasa. Así es. Bueno, le agradecemos además a Patricia que nos acompaña hoy. Y vamos a estar con ella en la presentación del libro. Muchas gracias por haber venido, Patricia. Gracias a ustedes. Hermosas palabras de Patricia para, en el Facebook, ¿no? En Facebook para presentar, digamos, de alguna manera lo del libro. Sí, la verdad es que todo fue muy emotivo, ¿no? Desde el momento en el que me encontré con ese archivo de la novela que Jorge siempre había querido publicar y que venía posponiendo desde hacía más de 20 años. Él había tenido un disparador real, una anécdota con un homónimo en Buenos Aires, y le surgió la idea de hacer una novela con esto, con un homónimo, ¿no? Con alguien que se llamara no Jorge Camarasa, sino que en la novela se llama Ramiro Cifuentes. Y aunque es 100% ficción, la novela no es autobiográfica para el lector, en realidad cuando yo la leí, sí, me encontré que está llena, pero llena de referencias autobiográficas. Sí. Personal. Bueno, este es el libro que se va a presentar el jueves. No sé si lo podremos tomar. Está editado por Raíz de Dos. Y como dice Patricia, siempre Jorge insistía mucho en... A veces se resistía que se lo encasillara demasiado como especialista en la llegada protegida de nazis a la Argentina, ¿no? Y estaba escribiendo esta novela. Él había publicado ya una novela cuando era muy joven. La única novela que él publicó se llama La Ola, justamente. Fue su primer libro, que se publicó en 1984. Cuando a él le surge la idea de esta novela, se estaba haciendo el primer libro de los nazis, como decía Alfredo, que llegaron a la Argentina. Ese libro se llamó Los nazis en la Argentina, que se publicó creo que en el 91. Ahí es cuando Jorge se pone a escribir esta novela, escribe un primer capítulo nada más, me lo dio a leer y quedó postergado porque es donde empieza él ya a cobrar fama y ser un referente en el nazismo en la Argentina. Y es cuando coincide con la apertura también de los archivos en el país y se pone ya de lleno en la investigación que termina siendo el segundo libro de nazis en Argentina, que se llamó Odessa al Sur. Y bueno, le absorbió casi todo el tiempo este tema, con lo cual iba posponiendo esta novela, pero le daba vueltas en la cabeza. Sí, sí. Nunca lo abandonó, trató todo el tiempo de retomarlo y se iba tapando con otros libros. ¿Pero lo encontraste en la computadora? Quedó abierta la sesión de correo de él. Y con sus hijos, yo soy la mamá de sus 2 hijos menores, de Tomás y Julia, y tiene otros 2 mayores de su primer matrimonio. Necesitábamos buscar datos en el momento inmediato a su muerte, ¿no? Y viendo los mails, vi uno donde reconocí en el adjunto el nombre del libro. Supe que era ese libro. Y bueno, indago un poco más y veo en su computadora que lo había terminado
quién sabe si escribir, retocar o qué, hacía muy poquito. Y se lo mandaba a su histórico agente literario para que lo leyera y le diera su opinión. Y bueno, enseguida yo no me animé a leerlo. Pasó un tiempo, cuando lo miro, pero medio así cruzado, no muy detalladamente, empiezo a encontrar todas estas cosas que tenían que ver con su vida. Los domicilios exactos donde él vivió, los restaurantes a donde él iba, las comidas que pedía, Necochea, que es el lugar donde él vivió un tiempo, se casó, nació su primer hijo, Costa Bonita, donde tuvo una casa de vacaciones. La descripción perfecta de su última casa, que vos lo conociste. Y bueno, y ahí fue donde se lo dije a Alfredo, o sea, estaba casi estremecida. Porque una cosa no menor, otro dato, es que fecha la muerte de Ramiro Cifuentes, que es el protagonista de esta novela, en el mes de marzo, que es también la fecha real en la que muere Jorge Camarasa, y por supuesto no podía saberlo, creo. Sí, yo incluso el día antes de su muerte, yo ¿Habían estado almorzando juntos? Sí, habíamos estado íbamos con cierta frecuencia a la sierra, porque además él era un enamorado de la sierra y conocía mucho más que uno de la sierra, sí, ¿no? Él siempre decía, en ese programa del cual se ha extractado el video, vos le preguntaste por qué escribió 2 libros sobre historias secretas de Córdoba, y él te contesta, dice, probablemente para la gente de Córdoba, él te dice, pasar frente al ala de Miriam Stafford no te llama mucho la atención. El que viene de afuera tiene una mirada, digamos, más aguda de eso, ¿no? Él era un enamorado de andar por la sierra, así que con mucha frecuencia íbamos a la sierra. Y el día antes de su muerte habíamos estado justamente hablando porque me había dicho que había terminado. Me dice, ya te lo voy a mandar en formato PDF. ¿Lo presentan? El jueves, este jueves, 19 horas, en la calle Hipólito Yrigoyen, que es del Consejo Profesional de Ciencia Económica. ¿Vos, Archie? Sí, Dirty Ortiz. Sí. Y Archie Londer. Bueno, así que, bueno, para mí, además a mí me pidieron que hiciera el prólogo, lo cual es casi una temeridad de parte de quien decide. No, pero fue una decisión de los 4 hijos que estuvieron, los 4 involucrados en todo el proceso de edición, elegir el nombre, en contacto con Alfredo, que ellos decidieron por esta relación así tan cercana y afectiva con Alfredo y el papá, que fuera él quien escribiera el prólogo. Y bueno, sale entonces finalmente como un homenaje de sus 4 hijos, Tomás, Julia, Nicolás y Victoria, cumpliendo este sueño que había sido del papá. Patricia, gracias por venir. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos, inundados, solos y sin recursos, la gente de Pozo del Molle y Las Varillas. Ya volvemos. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Ahora vas a poder comprar tu usado porque Bancor te da hasta 200.000 pesos para financiar hasta el 100% del valor en 36 cuotas fijas y en pesos. Vení a cualquier sucursal Bancor y estrena tu usado. Pauni. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480.
Bien, la zona de Pozo del Molle y de Las Varillas no escapa todo el factor climático que ha venido de alguna manera golpeando a los distintos sectores de la provincia de Córdoba. El tema es qué hacer por parte de las autoridades provinciales cuando suceden estos hechos. Están con nosotros Fabián Pomiro, que es un productor agropecuario de Las Varillas, y Sergio Boneto, que es productor tambero de Pozo del Molle. Ambos, gracias por venir. Gracias. Yo les propongo, para comenzar, le vamos a pedir al señor director que pase una serie de fotos, ahí están, estamos viendo, de la verdadera situación que está atravesando ese sector de la provincia de Córdoba. Sí. Para que, de alguna forma, se pueda ver el estado de situación que es absolutamente preocupante. Esa es la gran realidad diaria. ¿Eso está tal cual como está ahora? Sí, ¿Todavía sigue estando así? Eso fue la... Acá están las autoridades provinciales que también estuvieron allá. La última lluvia, sí. Sí. Eso fue la última lluvia de hace 15, 20 días atrás. Ajá. Hoy está buscando la normalidad nuevamente. Ajá. Pero el grave problema de esto es que las napas quedaron totalmente llenas desde ya hace 2 años. Ese es el gravísimo problema de todo esto. El país productivo con provincias productivas del Ministerio habla de política ambiental, hidráulica, vialidad y ley de reforestación. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese sector para que de alguna manera poder desagotarlo, poder volverlo a la normalidad, si se puede volver a la normalidad? Nosotros, bueno, yo soy de Pozo del Molle y justamente... Pozo del Molle es un desastre. Sí, bueno, la verdad que ahí se generó algo muy polémico porque se creó que todo esto era meramente una tontería. Y bueno, cuando llegaron las autoridades provinciales, inclusive el gobernador de la provincia, yo le sugerí que él actuara con todos sus entes para solucionar estos problemas. Ellos aducen que no es sencillo, pero si no hay voluntad política de hacerlo, va a ser más peor. Y esto es lo que pasó a través de muchos años, no desde hace 3 años que está lloviendo mucho. O sea que se podía haber previsto esto. Exactamente. Sí. Totalmente. Porque nunca podés mandar el agua desde pie de sierra hacia lo más bajo, canalizado. Naturalmente, nuestras tierras, nuestro territorio argentino, tiene un escurrimiento hacia el este, desde pie de sierra, imaginémonos todo el cordón montañoso, escurre todo hacia la costa marítima. Sí. Entonces, eso naturalmente cuando fue ideado por un genio que se llama Dios, pongamos un nombre, existían 5 cuencas importantes que son los 5 ríos, y desde ahí nacen los arroyos, las lagunas y demás. Se fueron toqueteando todo a través de varios años, y en los últimos años se toqueteó muchísimo más el aceleramiento. ¿Qué significa toquetear? Se toqueteó todo con dragas, las lagunas, y se hizo trasvasamiento de cuenca, se le llama. Trasvasamiento de cuenca es a través de, no se sabe si es por algo que no lo prevé, si no se pudo prever. Algo prever, o ya estaba premeditado hacerlo en las rutas. ¿Intencionalidad? Claro, o sea, no se sabe porque a un costado donde estaban las vías férreas, que había un puente de 10 metros, pusieron una alcantarilla de 1 metro del otro lado en la ruta. Entonces eso hace una barrera de contención. Claro. Entonces ellos dicen que de esa forma iban a poder regular las aguas, ¿no? Inundan todos los campos como se ve ahí. Así bajaron las aguas desde arriba hacia abajo, manteniendo los diques llenos en su totalidad por miedo a quedarse sin agua en las grandes urbes, pero en el último dique, que es el de Piedras Moras, ese dique cuando se creó era un dique compensador, no para retención. Entonces, eso es lo que ocurrió en los últimos 3 años. Por tenerlo medianamente lleno, no dio tiempo al agua que corría desde las sierras hacia ahí, y sobrepasó todo, y el agua no fue por donde derivó tenía que ir. directamente. El agua no fue donde tenía que ir, porque está muy claro que el río Tercero
fue totalmente amparado desde el primer año que se inunda Villa María, y luego desde ahí empezó a surgir todo el agua hacia el noreste, digamos. Hay mucha coincidencia, hemos circulado alrededor de 50, 60 personas, todo en forma terrestre con vehículos, hemos recorrido toda parte que hubiese, y nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas hechas, mal hechas para que te termine ayudando. Fabián, vos perdiste todo. Yo perdí todo. Yo ya vengo desde muchos años atrás. Estoy hablando del año 1985. Ya justamente como decía Sergio, por intereses creados de ciertas personas, ciertas empresas, se modificaron. ¿Qué empresas? Una empresa que, bueno, en ese entonces poseía unos tambos. Nombrarlas, que no hay ningún tipo de problema. Era la empresa de Arcor. Se inundaban los campos de Arcor en ese entonces. Y bueno. Entonces derivaron hacia. Cerraron. Había un curso natural. Por mi campo sí había un arroyo natural también, pero que servía para escurrir las aguas de cuando teníamos esas lluvias de 100, 120 milímetros en 8 o 10 horas. Entonces se escurría y nos quedaba el campo liberado a los 4 o 5 días para seguirlo trabajando. A causa de eso, hasta el día de hoy, le estoy hablando del año 1985, al día de hoy, ¿qué pasó? Se canalizó, se hizo un canal. Desde entonces, jamás dejó de pasar agua e inundarse. O sea, ¿qué dicen las autoridades de esto? Bueno, ellos aducen que faltan obras, aducen de que llovió muchísimo. Vaya descubrimiento. ¿Está? El que llovió mucho, hay gente de 86 años que tienen todos los registros de hora, mes y día, y de cuánto llovió y cómo se limpiaban los campos, desde el este, la costa este de la provincia de Córdoba hacia arriba. Hay gente que tiene todos los datos y ha llovido esta cantidad de milímetros. Y no pasó lo que está pasando ahora. Hay cosas que, como decía, que es algo lamentable. Cuando surgió el vaciamiento de la Laguna Larga, que la tenemos aquí cerca, en donde por qué ocurrió eso no se sabe, nunca más existió esa laguna, y quizás probablemente pasó todo lo que le pasó a ellos y encauzaron todo hacia allá. Esas son las cosas, las cuestiones que uno no entiende agronómicamente qué quieren inventar. O sea, porque, a ver, uno no es echarle la culpa a alguien. Si está, ¿quién es el que maneja una provincia? El gobierno de la provincia. No puede estar el productor que está en el campo custodiando lo que va a hacer el vecino, porque termina en una guerra campal entre vecinos. Claro. Por eso que tiene que actuar el gobierno provincial en este caso, y si el gobierno provincial no actúa, tiene que actuar el nacional para que le pegue un tirón de oreja. ¿Por qué? Porque nos sentimos totalmente desamparados, porque si no es por una movilización de corte de ruta, cosas así, pareciera ser que no somos nada. No existen. Eso es lo feo de todo esto. Sí, seguro. Más allá de todo esto, que no se hacen obras, las obras que se han hecho fueron de mala praxis. Fueron obras justamente para desviamientos de cursos naturales. ¿El gobierno de la provincia? El gobierno de la provincia, avalados por el gobierno de la provincia. ¿Y qué empresa la hizo? Bueno, ahí no tenemos conocimiento. Bueno, esos son empresas contratadas por ellos mismos. Claro. La verdad que, bueno, yo en el caso mío no me consta el nombre, pero sabemos que son empresas privadas. Y ¿cuánto hace falta? ¿Qué plata hace falta para poner en condiciones lo que está ahí, el daño que se ha hecho? Yo creo que acá no es plata, porque la plata creo que está.
más la nación está sabiendo de todo esto y está predispuesta a girar los fondos necesarios para esto, pero va muy lento. Ya pasaron 3 años y todavía hoy te están diciendo, tírennos un proyecto. A ustedes tienen que tirar Claro, nosotros. A ver, ¿con qué? Conformando un consorcio. ¿Quién les pide eso? El gobierno de la provincia. ¿Cómo puede ser que un ¿Pero a través de quién le pide el gobierno de la provincia esto? A la gente cuando vamos y le decimos... Que se formen consorcios canaleros. Eso es lo que quieren. Digamos, el gobierno se quiere desligar. Acá lo hacemos responsable netamente al gobierno de la provincia. Porque no toman las medidas que tiene que tomar o cuando está el problema por un lado mira para el otro. Y no está teniendo en cuenta... Entonces lo veo, por ejemplo, en la foto lo veo a Calvo hablando. Bueno, no tienen en cuenta las pérdidas millonarias. Y esto hoy estamos con agua, están los campos inundados, que estamos viendo esta situación. Pero no se está viendo, cuando baje toda esta agua, cómo van a quedar los suelos. Yo, desgraciadamente, por inundación, como venimos hablando, perdí todo el tambo, no pude más seguir, mal vender, hasta tuve que vender el campo. Así. Obviamente que para volver a armar un tambo hoy, sí, una fortuna. El financiamiento es imposible y en lo anímico. ¿Estás en condiciones de llevarlo adelante? Estamos en condiciones de llevarlo adelante. Por eso que yo digo que, a ver, en pocas palabras, a ver, lo que es ser tambero no es fácil, porque es una vida, o sea, bastante dura, porque es de las 24 horas. 24 horas. Es como un médico cuando tiene que asistir a un hospital, o sea, no puede estar ausente, tiene que estar continuamente. Y por eso se necesitan obras de infraestructura vial para asistir primero a eso. Para sacar el agua, no es sacar el agua. Yo creo que hay que frenar más que sacar. Porque si seguimos liberando más agua desde pie de sierra hacia abajo, es imposible de frenarlo. Va a seguir siempre Lo igual. que no hay producción, no solamente la del tambo, sino no hay producción viable bajo el agua. O sea, no hay nada que nazca, se muere en el agua. Hasta plantas, árboles. Entonces, por eso que nosotros hablamos de que existe policía ambiental en la provincia, existe vialidad provincial en la provincia, existe hidráulica y existe la ley de reforestación. Con esos 4 puntos, y se pueden sumar algunos más que existen, se podría solucionar un montón de cosas. No puede ser que el INTA fue el otro día, cuando ahí vos estabas diciendo que estaba el señor Calvo, que el señor Calvo apareció después de una movida que se genera en las varillas, porque gente de las varillas conocida de ahí, que son vecinos, lo han llamado hace 3 años atrás de todo este desastre, y no apareció nunca. Apareció ahora porque hicieron un movimiento. Entonces yo creo que eso no puede ser así. Yo creo que el gobierno tiene que estar al lado de la gente en el instante. No puede caer en el momento cuando ya no da más nada. Cuando los pueblos se están hundiendo, las casas se están quebrando, porque no está preparada esa tierra para eso. O sea, nunca pasó lo que está pasando. Entonces, si tenemos todas estas cosas para hacer, ¿por qué no las hacemos? ¿Qué contestó el gobernador de la provincia en Pozo del Molle? ¿Te parece fácil acomodar esto? ¿Cómo que no? ¿Quién tiene la potestad de hacer esto? ¿Nosotros o usted? Usted tiene la potestad de solucionar este problema. Este es un problema de agronomía, no es un problema solamente de hidráulica. Es un problema que el Ministerio de Agricultura tiene que estar en esto y ellos dirigir para salvar los campos. No puede ser que esté inundado Marcos Juárez, el corazón del país productivo. Estamos retrocediendo en el tiempo, pero mal. Entonces, cuando INTA viene a retarnos a nosotros allá en las varillas, que nosotros estábamos sembrando mal, un productor le dijo, yo nunca he visto que un pasto nazca en el agua. Entonces, no le están diciendo a pie de sierra que vuelvan a reforestar,
que vuelvan a sembrar trigo, todo lo que haga sea pasturas, hacer una reestructuración que no es tan sencillo, pero es lo que la gente quiere para decir, bueno, ponemos fuerza para esperar. Faltan políticas de Estado, eso es lo que falta. Y por ahí es lo que cabe destacar un poquito en mi situación, lo que pasó desde el año 1985, que me digan que hoy un poco se está culpando la siembra directa. En el año 1985, y a la soja exactamente, en el año 1985, ¿qué soja se sembraba? La siembra directa prácticamente no existía. Y ya teníamos estos problemas, todo por desviamientos de cauces naturales. Fabián, Sergio, gracias por venir. Gracias por molestarse, gracias por venir. Gracias a usted. Bueno, lo que se pueda aportar, lo haremos. Bueno, agradecido por habernos invitado para poder explayar estas cosas y no queremos que esto sea algo para Ricardo, dañar a nadie. Perdón, le quiero acotar, porque me desvío un poquito en el tema, más allá de, como le decía, de los problemas del agua que tenemos hoy, los que nos quedan, van a quedar miles y miles de hectáreas improductivas. Porque bueno, yo de Tamero me tuve que pasar a ser agricultor, porque no tuve otra alternativa. Pero nos van a quedar miles y miles de hectáreas improductivas por la sal. Claro. Toda flora. Toda flora. Entonces, gracias, muchachos. Muchas gracias. A ver, gobernador, 1.293 millones de pesos de publicidad en 2 años. 1.583 millones de pesos en reasignación presupuestaria de la obra pública. 1.357 millones de pesos se llevó la reestructuración de la deuda en construcciones que se podrían haber evitado. Casi 1.000 millones de pesos recaudados por infraestructura y gasoductos que el propio ministro Electore reconoció en un determinado momento que se desviaron hacia otras partidas. Se recauda para los consorcios canaleros, se recauda por la red firme natural. Gobernador, ¿dónde está toda esa plata? Ya volvemos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Horizonte informa. Hoy, Cooperativa Horizonte adjudica la vivienda social número 10.000 sin depender de créditos ni subsidios. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Seguimos trabajando por la ciudad que queremos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
decíamos, de amarillo a rojo vivo. Eso es el PRO en Córdoba hoy. Está con nosotros el diputado nacional, titular del PRO, Javier Preto. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por invitarme. Definitivamente elecciones 28 no hay. ¿O sí? Bueno, esa es la Se fecha. impugnó, hay impugnaciones, tampoco... No, bueno, ya la Junta Electoral contestó las impugnaciones, no las ha rechazado, porque la verdad que no ha valorado la fundamentación. Esa es la fecha de la interna. Nosotros siempre estamos dispuestos a conversar, como hemos estado siempre, y entendemos que podemos llegar a buen puerto. Pero dicen que vos bateaste el tablero. Es que, a ver, a nosotros en la última semana nos impugnaron todo el proceso. Siguen las redes sociales con las chicanas y los desprestigios, sí, solo fundados en notas periodísticas. Digo, a ver, parece que no hay voluntad de negociar. Entonces dijimos, en estas condiciones no tenemos mucho que hablar. ¿Por qué se llega a esta instancia, Javier? Yo creo porque hay una ambición que puede ser absolutamente legítima, pero es inoportuna o desmedida en este momento. Me parece que, obviamente que, por lo que ya lo ha manifestado Baldassi, quiere ser reelecto como diputado nacional, y nosotros no tenemos ninguna objeción en ese sentido. Además, la mayoría de nosotros creemos que Baldassi tiene que ser reelecto. Así que no entendemos cuál es el planteo a nivel del partido, porque la verdad que en el partido podemos tener muchos defectos, pero empezamos 15, 20 personas y en 4 años logramos armar un partido que le falta muchísimo todavía, pero que tiene 6, 7 mil dirigentes trabajando entre el interior y la capital. Baldassi no se había querido afiliar, se afilió hace 15, 20 días, y bienvenido que se haya afiliado, pero habiéndose afiliado hace 15 días y pretender conducir el partido, me parece que por lo menos no es justo y no es respetuoso con la gente que caminó, que invirtió mucho tiempo y muchos kilómetros para tratar de armar el partido y que todavía tiene que seguir haciéndolo. Dos cosas dicen del sector de Baldassi. El PRO existe porque Baldassi logró un importante caudal de votos en la elección de diputado nacional, y por otro lado porque evidentemente hay una razón fundamental que ellos estiman, es tu participación en el ENINDER, que te invalida de alguna manera para trabajar en todo esto. Bueno, a ver, vamos por parte. Primero, decir que el PRO existe porque Baldassi sacó muchos votos es una simplificación típica de quien no conoce la política, digamos. La verdad que nosotros estábamos en una campaña con Mauricio Macri, con el PRO y con muchos dirigentes que habíamos hecho la previa en eso. El aporte de Baldassi fue muy importante, porque tener a alguien conocido, popular, es muy importante para conseguir votos. Y de hecho, nosotros siempre estuvimos contentos de recibirlo a Baldassi, hemos trabajado incansablemente por Baldassi. Ahora, decir que Baldassi ganó la elección solamente, él ha hecho un gran aporte, sin ninguna duda, pero dentro de un contexto, de un marco donde trabajamos muchos para que eso se diera, y especialmente fue la figura de Mauricio Macri la que ayudó a conseguir ese apoyo que ya se venía manifestando con el descontento que había en Córdoba con el peronismo, con el kirchnerismo. Eso fue, creo, a mi modo de entender, determinante. Con respecto a la descalificación que hacen de la ENINDER, por lo menos es una falta de respeto basarse en una publicación, que está bien, está basada en un informe de un auditor, donde cuestiona sobre precios en obras que hizo el ente. Pero yo fui receptor de la obra, firmamos convenios porque había que... ¿Cómo no voy a firmar un convenio para hacer 136 cuadras de pavimento en mi pueblo? Donde las condiciones las ponía la Nación. Nosotros sí, por convenio, teníamos que elaborar el proyecto técnico y el presupuesto. Lo hicimos con el apoyo de la ENINDER, porque no teníamos ni personal técnico en los municipios chicos para hacer un proyecto de esa envergadura, y lo hicimos con las tablas de valores publicadas por el gobierno de la provincia de Córdoba y la Vialidad Provincial. Con lo cual, el presupuesto fue elaborado en base a los precios que pagaba la provincia de Córdoba. Luego se elevaban a la Nación, y la Nación aprobaba con una resolución la obra. Así que, en definitiva, la aprobación la tiene el gobierno nacional. ¿Cómo se hizo el presupuesto? Sí, con las tablas provinciales. Si hay sobreprecios, bueno, hay una fácil deducción de decir, bueno, entonces la provincia... Claro, ahí es donde quería ir concretamente. Si pusieron las tablas, la provincia está... Yo no puedo creer... en sobreprecio del 148% y en el 50% en otros casos. Pero eso es inaceptable. Puede ser que haya sobreprecio en algún caso, ahora, pero entender que la tabla que publica... No, que hay sobreprecios hay.
Bueno, está bien. Pero ¿Qué hay sobre precios? Hay. Si la elaboración del presupuesto se hace con un precio cierto y determinado, o un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? El que tiene el gobierno oficial, el precio oficial que publica el gobierno de la provincia. ¿Ahora no pecaste de ingenuidad en darle toda la responsabilidad a Castelo? No, pero ahí va la otra. Porque la pregunta es, la Carlota, yo tenía que firmar el convenio y tenía que controlar que la obra se ejecutara y con la calidad prevista en los pliegos. Eso es lo que hicimos nosotros. Y además rendimos hasta el último centavo, porque se hacían las transferencias al municipio, el municipio tenía 3 días para transferir y aprobar por el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas a la ENINDER. Y la ENINDER pagaba contra certificación. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento que me hacen? Dice, pero usted firmó 2 convenios en representación de la ENINDER. Claro, porque estaba obligado a hacerlo. Yo era vicepresidente en ese momento. Y el vicepresidente, la única función que tiene es reemplazar al presidente en caso de ausencia. Es más, después en la descripción de todos los cargos del estatuto ni siquiera no vuelve a hablar del vicepresidente. Es lo único que tenía por responsabilidad estatutaria el vicepresidente hacer. Entonces yo no podía negarme a decir, recibo la obra pero no cumplo la función. Era un deber cumplir con el estatuto. Firmé ese convenio. ¿Para qué? Para hacer el puente nuevo sobre el que se hizo Villa María Villanueva y para remodelar y techar el anfiteatro municipal. Obviamente que lo tenía que hacer porque había interés contrapuesto, no podía firmar a Castelo con a Castelo. Entonces yo en representación del presidente por el ENINDER y a Castelo firmaba como presidente de la municipalidad. Ahora, la administración, por el estatuto, está siempre en cabeza del presidente. Y el presidente, está dicho en el estatuto, que siempre es el intendente electo de Villa María. Ahora, escúchame una cosa, Javier, ¿nunca se te dio por pensar que en medio de la corrupción que necesitaste a Castelo te iba a dejar pegado? Nosotros, a ver, yo soy abogado. Lo que firmé es... ¿Sabés lo que firmaste? Sé perfectamente lo que firmé. Yo firmo un convenio que manifiesta la voluntad de hacer esa obra. Luego la obra, el proceso, después para hacerlo, lo lleva adelante la administración de la ENINDER y básicamente en el puente todo el proceso lo dirigió Vialidad Nacional. Y en el caso del techo se hizo a través de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, donde rige la Ley de Obras Públicas. Por eso ahí sí hubo redeterminación de precios. Ahora, cumpliendo lo que está establecido de la ley. Nosotros no advertimos ahí ninguna anomalía, si no lo tendría que haber hecho porque estaba obligado a hacerlo. Yo también como funcionario público estaba obligado a denunciar. Ahora, que haya sobreprecios, como lo manifestó el auditor, bueno, dice que lo comparó con una revista del constructor de Buenos Aires. A lo mejor puede ser que haya una diferencia de precios muy importante en lo que publica la revista especializada de la provincia de Buenos Aires con los precios de la provincia de Córdoba. Ahora, lo que llama la atención que la tabla de valores de la provincia de Córdoba, comparada con la revista del constructor, tenga una diferencia de 148% de promedio. Es mucho. Eso llama la atención. Por lo tanto, a mí me interesa saber, la fundamentación del auditor, por eso nos hemos puesto a disposición. Yo estoy buscando toda la información en el ente que le he pedido para llevarla a disposición de la bicameral, que es la que controla el tema de las inversiones, y obviamente ponerse a disposición del juez Lijo, a quien se le ha corrido vista. ¿Te vas a presentar? Claro, voy a llevar esa información primero a la bicameral, que es donde estamos obligados a hacerlo ahora. Sí. Inmediatamente después me voy a poner a disposición. Nosotros tenemos que dar explicaciones de todos los recursos públicos que hemos administrado, pero en mi caso, la administración no corría por cuenta del vicepresidente. Yo solo puedo dar cuenta de la obra que hice en la Carlota. A ver, ¿llegan a la interna o Macri se interpone y no quiere líos en Córdoba? ¿O hay otro que puede llegar a conjugar de alguna forma las ideas como Germán Camerat? ¿Cómo por Germán Camerat? Germán Camerat es UCD. Ustedes vienen todos de la UCD y Germán es un hombre que dice que tiene importantes influencias. Es el latiguillo que usa la otra parte para pretender descalificarnos. A Macri le conviene. ¿Sabe cuál es la descalificación? ¿Sabe alguna de las descalificaciones que tiene el sector de Baldassi con nosotros? Que hemos pasado por la UCD. Y en lo que no repara ese sector es que el presidente Macri y Emilio Monzó, el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, provienen del mismo partido. También provienen. ¿Le conviene a Macri la interna en Córdoba? De ninguna manera, ¿no? Políticamente no conviene una interna de un partido que está en franco crecimiento,
que obviamente ha logrado un pequeño escalón, pero le falta muchísimo para crecer. Además, contraponés un resultado de una interna con un resultado general. Claro, O sea, un resultado de una elección general, de un balotaje, donde nos apoyaron más de 1.600.000 votantes en Córdoba, y por más esfuerzo que hagamos, ¿cuántos podemos llevar a votar? Ahora, en Capital, Interna, Zucaría, Rodríguez Machado son de tu sector. Los dos son de mi sector. Ahí no vas a conciliar vos para que... He hecho todo lo posible y voy a seguir haciéndolo. Tenemos ahora 15 días todavía como para tratar de conciliar ahí intereses. Pero es complicado. Es complicado. A ver, acá pasa más o menos lo mismo. Hay un enorme trabajo, una enorme dedicación en el armado de la capital que lo llevó adelante la doctora Zucaría. Laura ha cumplido otras funciones. Claro. Ayudó desde otro lugar, ha hecho muchas cosas valiosas para el partido. Pero que la verdad que cuando uno contrapone el trabajo en el territorio, y acá estamos hablando de trabajo territorial, cuando uno contrapone ese trabajo, la verdad que no hay mucho para discutir. Lo mismo pasa a nivel provincial. El trabajo de recorrer pueblo por pueblo, convocar candidatos, conseguir candidatos intendentes, concejales, dirigentes para armar el partido, lo hemos hecho nosotros, con la ayuda y con el insumo político de Baldassi, que siempre ha sido muy importante. Ahora, de ahí a pretender sustituir ese trabajo y pretender gobernar un partido muy cortito, Macri puede intervenir, llegar a un acuerdo entre ustedes. No va a llegar. Antes que Macri vamos a hablar con Nicolás Massot, que está viniendo mañana, con Emilio Monzó. Vamos a tratar de achicar diferencias. Vamos a tratar de hacer lo políticamente correcto. Que es, muchachos, la prioridad. Primero, que los enemigos los tenemos afuera, no adentro. Claro. Que eso algunos no lo entienden. Y lo segundo es que hay que seguir construyendo porque tenemos un buen futuro. En la próxima hablamos del Gobierno Nacional y de política. Cómo no, con mucho gusto. Hemos hablado de política ahora, pero... Estaba escuchando recién lo de los inundados, los productores inundados. Digo solamente esto. Hace mucho tiempo que nosotros lo venimos planteando. Yo también me inundé en el 2007. Teníamos 1 metro de agua en toda la ciudad. Nos quedaron 4 meses barro, que nos costó levantar todo eso, toda la población enferma de las vías respiratorias. La verdad que siempre escuchamos de las autoridades provinciales, que eso me llama la atención, una respuesta que ya no debería estar más. Es decir, que hay que estudiar las cuencas. Entonces, pero ¿cómo hace 20 años que estás en el poder, cómo vas a decir que hay que estudiar las cuencas? O sea, las cuencas ya se tenía que haber estudiado, y si no, con un acuerdo con las universidades se estudian en un rato, y luego hay que hacer un plan director de obra, y en función de los recursos veremos qué obra priorizamos primero y cómo empezamos. Pero no te doy un solo dato nada más y nos vamos. En 1954 hay un estudio hecho. 1954, hay un estudio hecho con planos, todo determinado, los lugares, que toda esa zona era absolutamente inundable, Idiazábal, absolutamente inundable. Nadie recurrió a eso, hecho por la provincia, y por Blanca Roque, la senadora radical Blanca Roque, ya fallecida, indicada por ella. A ver, las cuencas son dinámicas, los comportamientos de las cuencas son dinámicos, hay que estar ajustándolos todo el tiempo. ¿No? Pero si ya en aquel momento se había previsto eso, hay países que lo han resuelto. Con obras hidráulicas se resuelve todo eso. Absolutamente. Lo resolvió Holanda, que producen en todos lados y saben cómo canalizar, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Gracias, Javier, gracias por venir. No, gracias. Nosotros nos vamos, señores, muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Nuestra opinión editorial está en la página, ahí la puede leer. Que tenga buenas noches. Nuevamente, nos vemos el próximo martes. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia.
Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería.